Bien, buenas tardes. Vamos a hablar de Burke. Yo quisiera hablar de Burke en dos sentidos. Esto que puede ser lo más importante y lo que denota como mayor trascendencia en Burke, que es la idea esta de lo sublime. Pero antes quería revisar un poco este concepto de gusto. Y lo quiero revisar por, por una cosa fundamental, es el tratar de instaurar este nuevo sentido, que como hemos dicho es un sentido estético, es como ya lo habíamos visto con Addison, eh, pero entre Addison y Burke podemos ver como este primer momento en que se trata de buscar una forma en nosotros, vamos a llamarla, Burke está definiéndolo también, y eso me parece como interesante, está tanteando en esta suerte de, como decíamos, este grupo de los empiristas analíticos, tanteando cómo definir este nuevo sentido o esta nueva facultad que nos permite percibir la belleza. Y aquí hay como, digamos, varias cosas que me parecen importantes. Lo primero es que es relevante y me parece interesante esta labor de investigación, de tanteo, de no estar seguro. Como yo lo decía, se está tratando de descubrir una facultad nueva en nosotros que antes no se pensaba, no existía. Uno puede preguntarse si se trata de describir, descubrir o inventar una facultad en nosotros. Es decir, una idea como que puede sonar como rara, que es que nosotros también inventamos facultades o categorías o formas de percepción de la realidad que no tenemos. Eh, Pienso aquí un poco hegelianamente. Hegel, contrario a Kant, que en el conocimiento Kant piensa que hay 12 categorías y hay dos formas de la sensibilidad, de espacio y tiempo, y esas son formas trascendentales y fijas para todos los humanos. Hegel piensa que no, que las categorías nuestras para pensar la realidad van cambiando, van desapareciendo unas y van apareciendo otras. Entonces, creo que esto es lo que sucede con estos empiristas analíticos y, claro, sin saberlo, sin hacer el trabajo este de Hegel, que nosotros estamos creando una facultad, estamos creando, y aquí ya me voy más hacia el lado de crearlo, una forma de percepción nueva. Ellos piensan que están descubriendo psicológicamente, metiéndose como en ese mar de la psicología, algo así como una psicología filosófica, una nueva facultad que antes no se conocía. Y de ahí entonces vamos a llamarlo así, el esfuerzo de tantear, imagino como un barco que va sobre una tierra nueva, primero dando como una vuelta para ver qué hay ahí, después desembarcando y poco a poco, a partir de pequeñas incursiones, ir tratando de dominar el terreno. A mí me parece que hay algo de esto en la idea del gusto, del tratamiento del gusto en Burke. Eh, yo hice unas anotaciones que ustedes me van a permitir hacerlas mejor y presentarlas mejor, pero igualmente se las presento aquí para ir eh, planteando problemas. ¿Se ven? Vamos a poner esto, Sí, quitar esto de aquí. Ajá. Yo les iba a proponer, antes de continuar, o antes de comenzar más bien, que veamos a Burke en dos sesiones. Entonces, vamos a ver ahorita esto del gusto y comenzamos a ver lo sublime y la belleza y terminamos la semana que viene hablando de lo sublime y ahondando un poco más en lo sublime y la belleza. Entonces, lo que implicaría que posiblemente leamos más cosas, ya que vamos a tener más tiempo y entonces abarcamos mejor la diferencia entre lo sublime y la belleza. Bien, lo primero que me parece importante en general de lo que hace Burke, ya lo veíamos un poco con Addison, pero vamos a confirmarlo, es esta idea primera de que se trata de un análisis empírico. Y un análisis empírico
por dos sentidos, porque, bueno, va a tratar de psicológicamente saber cómo tenemos una experiencia nueva, esta experiencia de la belleza, que ¿por qué es una experiencia nueva? Antes no había belleza, sí, claro que había belleza. El asunto es que la belleza que se está pensando en este siglo XVIII que comienza no es, como hemos dicho, la belleza ideal que había sido el paradigma, podríamos decirlo desde los griegos clásicos. Hay un intervalo ahí con el cristianismo, aunque el cristianismo rápidamente rebautiza esa idea de belleza platónica, clásica, con Dios, como lo habíamos dicho la semana pasada. Y sobre todo a partir del Renacimiento, que hay un renacimiento del platonismo, se vuelve a instaurar de forma muy firme esta idea de la belleza como una belleza ideal. Esa es la belleza a la que están oponiéndose los empiristas. Porque, como hemos dicho, el empirismo supone fundamentalmente la comprensión o el fundamento del empirismo es todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia del mundo comienza con las sensaciones, con las impresiones. Eh, y entonces no tenemos en la mente, en el espíritu, en el alma, dirían ellos, no tenemos nada que no haya pasado por impresiones, de modo que no puede haber una belleza ideal. Y entonces la búsqueda de Burke y compañía es empírica, porque si se habla de la belleza, tiene que ser siempre un bello singular, no puede haber un bello ideal, y se trata de entender en las cosas y qué cosas son bellas. No puede determinarse a priori qué es lo bello. Cuando esa belleza ideal hemos visto que supone simetría, equilibrio, eh, eh, hay equilibrio en la composición, supone esta idea que habíamos señalado, que el modelo de belleza es la poesía, esta idea horaciana de la poesía debe ser como el modelo de belleza, y a partir de ahí entonces la pintura debe ser como una poesía puesta en el lienzo. Eh, entonces, lo que quiere hacer Burke es, por un lado, empirista, porque la belleza es una experiencia más. Pero por otro lado, entonces, tiene que haber en nosotros una facultad que capte esa belleza que antes se captaba solamente por la razón pura. Y entonces por eso hay que inventar de forma también empirista, por un análisis de las facultades psicológicas, o de la psicología del alma, vamos a decirlo así, una facultad que capte esto. Porque la belleza no se captaba empíricamente. Entonces, se señalan estas dos características, ¿no? El análisis de las categorías estéticas mencionadas tiene para Burke dos perspectivas: la del sujeto que recibe impresiones causadas por ciertas propiedades o cualidades del objeto, y las de estas propiedades mismas que hacen que un objeto sea bello, sublime, placentero o doloroso. Y esas propiedades suponen una relación con respecto a nosotros. Y esto es, de nuevo, un aporte no solamente importante del empirismo, sino de la modernidad esta del siglo XVIII, que es que la experiencia, creo que habíamos hablado de esto, el concepto de experiencia, sea del conocimiento, sea de la belleza o de lo sublime, supone esta idea de un encuentro entre nosotros y la realidad. Y entonces hay efectivamente ciertas cualidades en las cosas, pero que no tienen que ver con la simetría, con el equilibrio de la idea de belleza, sino cualidades en las cosas que producen en nosotros relaciones de placer o de sublimidad, de dolor o de alegría. Entonces, la belleza tiene no solamente un componente objetivo, sí, es la cosa, es la sensación que me produce la cosa, pero también es el cómo la recibimos nosotros. Y esto determina esta idea fundamental de la experiencia, que la experiencia es una relación entre, podríamos llamarlo, el sujeto y el objeto. Pero no me gusta pensarlo así, porque siempre pensamos que hay un sujeto previo y hay un objeto previo.
que se encuentran y se saludan. Y creo que no debe pensarse así, debe de pensarse con la idea de que la objetividad y la subjetividad son resultados de eh, de este encuentro. Pero esto uno lo podría ver en Kant como de forma más o menos clara. Lo cierto es que aquí hay la idea esta de dos formas en las que se encuentran eh, una sensación que viene de una cosa y una sensibilidad que hace match o que permite abrirle espacio en nuestra subjetividad a eso que es, en el caso en el que estamos nosotros, lo bello o lo sublime, ¿no? Y entonces, si se dan cuenta ustedes, aquí hay una como fundamentación muy importante de la experiencia. La experiencia aquí es como el momento fundamental y fundante y, digamos, y decir que hay objetos bellos y que nosotros tenemos placer con la belleza son resultados de ese encuentro. En ese sentido, el empirismo tiene como mucho tino en mostrar lo importante que es la experiencia y no pensar que hay un sujeto previo, formado ya totalmente, que va a encontrarse con la realidad. Nos estamos todo el tiempo reencontrando con la realidad y eso nos va rehaciendo. Y precisamente entonces esta idea nueva de pensar que la belleza es una experiencia supone rehacer la subjetividad para abrir espacio en nuestra interioridad, en nuestras facultades, como lo he dicho, de un sentido nuevo. Yo creo, por eso es que podemos decir que se está inventando, y no tanto descubriendo, sino inventando un sentido nuevo, porque la belleza se ha trasladado desde arriba, desde lo ideal a lo singular, y eso supone entonces abrir una experiencia nueva, tener una experiencia nueva. Tenemos una experiencia nueva, pero tenemos que tener un espacio nuevo en nosotros para captarlo. No sé si me explico, si soy más o menos claro, es muy confusa la cosa. ¿Estamos bien? Yo sigo, estamos bien por acá, yo no puedo hablar todavía. Bien, todavía bien. Vale. Seguimos entonces. Y entonces fíjense, esto, que aquí hay dos, Burke se basa como en dos tradiciones importantes. La primera es esta cartesiana, lo que Descartes en este tratado de las pasiones del alma, me faltó aquí poner, creo, generalmente se llama tratado de las pasiones del alma, hace una explicación de cómo se producen en nosotros sentimientos, sentidos, es decir, percepción, lo que nosotros diríamos percepción, y sentimiento. Y hace como una fisiología de la sensación. Y entonces, bueno, lo que él señala es que una sensación, por ejemplo, un pinchazo, toca mi dedo, hay un proceso que es meramente mecánico y físico que transmite eso desde el dedo hasta el cerebro, en una cosa que se llamaba la glándula pineal. Esa glándula pineal es donde se une lo material, que es toda la física del cuerpo, que es solamente una cosa física, con el sentimiento, con la conciencia, con el pensamiento, y entonces es cuando yo siento el pinchazo en el dedo. Y entonces después ese pensamiento vuelve otra vez a relacionarse y envía, en el caso del pinchazo en el dedo, una reacción de rechazo. Pero el cuerpo es mecánico y se describe mecánicamente, materialísticamente, si me permiten decirlo. Descartes tiene una descripción materialista, excepto la parte del pensamiento, ¿no? Y eso sucede no solamente con el sentimiento del pinchazo, sino sucede también con todas las percepciones, con todas las sensaciones, la vista, el olfato, el gusto, etc. Nos afectan mecánicamente y además Descartes pensaba que eran corpúsculos. Yo olía porque hay pequeños corpúsculos de olor que entran en mi nariz y siento y así con el gusto y los choques igual la luz suponía corpúsculos que entraban en los ojos. Entonces, o que chocaban con los ojos, vamos a decirlo así.
Y entonces estos procesos mecánicos suponen una cosa en la que se dice deferencia, que es la otra corriente que toma Burke, que es la de seguir a John Locke, en el sentido este que hemos señalado. No hay un alma, no hay una mente, sino es también, esto no lo tienen totalmente claro los empiristas, pero sí lo van a tener los enciclopedistas franceses y los materialistas franceses, que es la idea de que se trata de un proceso meramente material, ¿no? Distintas formas de materia, desde los corpúsculos, que son esta materia muy pequeñita, hasta la materialidad que supone el pensamiento. Es decir, el pensamiento se da en el cerebro y no es nada espiritual, sino material. Si se usa el término alma es por continuar una... Y entonces, fíjense que aquí hay una comprensión cartesiana de el mecanismo de la sensación, que para un empirista esto tiene que ser fundamental, ¿verdad? Porque todos nuestros contenidos mentales se producen a través de experiencias que después en nuestra mente las hacemos, tenemos ideas y esas ideas las podemos convertir en ideas generales. Y posteriormente también tenemos que basarnos en el fundamento principal del empirismo, que es que no hay nada en nuestra mente que no haya estado antes en la sensación o en la experiencia, ¿no? Y surge aquí un problema que es importante y que va a obsesionar un poco a Burke en todo el texto este sobre el gusto, que es la idea de cómo pensar algo que es una percepción particular, cómo pensarlo de una forma, podríamos llamarla objetiva, y no lo llama objetivo, pero cómo hablar de una comunidad con respecto al gusto. Y esto por lo siguiente, porque en esta nueva, de clasificar este nuevo sentido que es el gusto, los empiristas ya lo habíamos visto esto un poco en Addison, cuando él hablaba de que la vista era más general y estaba más cercana a la imaginación que los sentidos, que eran como sentidos como muy pegados a la cosa. Las sensaciones que producen los sentidos son sensaciones meramente particulares. Creo que habíamos hablado de esto en las ciencias cognitivas, estas nuevas, neurociencia, filosofía de la mente, etc. Se llama esto qualias, es decir, yo tengo una sensación de rojo, de blanco, ahorita viendo la pantalla de la computadora, y yo puedo decir que estoy viendo la pantalla en blanco, pero yo no sé si mi sensación de blanco es igual a las de ustedes, ¿no? Ahí hay una distinción que es imposible de salvar. Yo no sé si el blanco ustedes lo ven como lo veo yo, o siento la tristeza de la misma forma que la sentimos. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos entendemos? Bueno, nos entendemos porque sobre ciertos sentimientos y ciertas cualidades del blanco usamos un concepto, y el concepto permite la generalidad y comprender de qué estamos hablando. Pero no hay forma de saber si cuando yo digo tristeza, porque hablo de la tristeza que yo he sentido, no puedo sentir la tristeza de otros, siempre voy a sentir la mía. Es el mismo sentimiento y tiene la misma cualidad y la misma intensidad y la misma, no sé, oscuridad en el caso de tristeza o luminosidad en el caso de la alegría que la que tengo yo. Entonces, si se dan cuenta, los sentimientos a este nivel, sentimientos y percepciones a este nivel son absolutamente personales. Y sin embargo, entonces, todos estos pensadores, pero Burke en este caso, que es el que nos compete, quiere pensar el gusto como una facultad que pueda suponer una comunidad, entre otras cosas porque sobre el gusto, vamos a ver, se basa también la posibilidad de juicio y una cosa muy importante, se basa también en una cierta relación de sociabilidad. Vamos a decirlo así, del campo, ellos lo dicen la sociabilidad, el buen gusto, la decencia, habla Burke. Nosotros podríamos hablarlo del campo práctico. Es decir, el gusto no solamente sirve
para sentir la estética, sino para enjuiciar las bellas artes, es decir, hacer crítica, así lo llamaban los empiristas, crítica artística, digamos nosotros, pero también, lo vamos a ver esto con Hume, el gusto sirve también para formar, para pulir, vamos a decirlo así, las relaciones sociales. Y entonces también tiene un sentido práctico. Si el gusto tiene esto, entonces no puede ser privado, porque más bien el gusto es un fundamento o permite fundamentar una sociabilidad entre nosotros. Vamos, un sentido, cuando hablo de campo práctico, hablo de un campo moral y también político, en última instancia. Pero hablo de relaciones intersubjetivas, como lo diríamos nosotros. Y entonces el sentido del gusto no puede ser una sensación meramente privada, tiene que también tener algo público. Y entonces, perdón, estas preferencias, vamos a decirlo así, culturales, obligan a que se investigue, o Burke se proponga investigar, bueno, qué es esto del gusto y cómo se produce. Lo primero sobre el gusto, o esto que señala Burke al principio, es que va a hablar de cuáles son las causas. Él no define, si ustedes se dan cuenta en los textos que leímos, no define, o define como muy parcialmente, y lo dice así, yo bueno, voy a poner esta definición porque no tengo otra palabra, pero podríamos decirlo, define nominalmente, es decir, no está diciendo que la cosa es así, sino vamos a llegar a un acuerdo sobre el término para describir este sentimiento que tenemos, o vamos a hablar vamos a usar gusto para determinar esta facultad de percibir la belleza sensible. Entonces no hay una definición, digámoslo así, esto se llama en filosofía el problema de los universales. Si existen los universales, si existen los conceptos son acuerdos. Todos los empiristas tienen esta idea de que el concepto es un acuerdo, ¿no? Esto se llama nominalismo en filosofía, ¿no? No existe el concepto en sí mismo, sino existe el acuerdo que tenemos para llamar, en el caso de Burke, a estas sentimientos nuevos que tenemos y esta facultad que nos permite captar ese sentimiento. Porque Burke no se pregunta, en esta idea, yo puse aquí Newton entre paréntesis, por lo siguiente. Burke está poniéndole nombres a cosas casi diríamos que nuevas, porque aunque no sean nuevas, hay palabras viejas, las está redefiniendo y está redefiniendo la sensibilidad en nosotros. Y entonces sucede esto. Lo que va a hacer Burke es investigar la fisiología de cómo se produce lo bello y lo sublime y cómo se produce el gusto. Y esto sin preocuparse mucho cuál es la naturaleza esencial del gusto, qué cosa es de forma específica. Hemos dicho que se trata más bien de un tanteo y de un concepto que se va ampliando en el texto de Burke desde la posibilidad de percibir lo bello. Después, entonces lo hemos dicho, se convierte en crítica también, se relaciona con el entendimiento y con la razón, que no lo había hecho, antes lo pensaba que era una facultad, un poco como veíamos con entre el entendimiento y la sensación, está la pero también al final lo relaciona no solamente con el juicio, lo relaciona con el, o supone una relación entre juicio y genio, y vamos a hablar de este término, sino también lo relaciona con el entendimiento en la medida en que suponga una facultad de juzgar, de que yo pueda sopesar cosas y, por ejemplo, pueda hacer crítica de arte. Entonces no hay una definición clara, sino más bien vemos que el concepto, más bien en Burke, se va ampliando, el de gusto. Y en el caso de la belleza y de lo sublime, lo que va a tratar es determinar cuáles son las causas que lo producen, es decir, entender un poco cómo son las pasiones en nosotros, que son sobre todo pasiones
que acompañan nuestro sentido de supervivencia, y esas pasiones producen el sentimiento de lo sublime, o que producen, dice, las pasiones que producen la sociabilidad, que es el sentimiento de social, y ahí la pasión fundamental es el amor que produce la belleza. Entonces, amor en un sentido lo relaciona con simpatía, de afectos no eróticos, sino afectos que nos producen aquellas cosas que nos parecen bellas, ¿no? O sea, las cosas bellas producen amor en nosotros, y eso permite vínculos sociales, y vínculos más allá de sociales, vínculos con el mundo. Entonces, lo que hace Burke en estos tratados es como una gran psicología estética sobre cómo funciona nuestro cuerpo, qué cosas causan sentimientos en nosotros, y esos sentimientos producen o lo sublime o lo bello, ¿no? Por eso voy a hablar de causas físicas. Yo decía que mencionaba a Newton, porque cuando Newton pensó la gravedad, Newton se pensaba que hacía física empirista. Él decía esta cosa muy importante, decía, yo no supongo hipótesis, ¿no? Entonces yo no voy a explicar qué es la gravedad. Él tenía una teoría de qué era la gravedad, pero que se la escribió a sus amigos. Pero siempre le pareció muy raro, porque decía, es una fuerza muy rara que actúa a distancia y no por choque, como se explicaban todas las cosas en ese momento, y como él mismo las explicó. Entonces él pensaba que era Dios, que estaba ahí, una fuerza divina, algo así, pero no se atrevía a ponerla en el libro porque el libro era empirista. Entonces dice, yo no voy a escribir qué es la gravedad, sino voy a escribir cómo funciona. Bueno, e hizo una fórmula matemática. El libro de Newton se llamaba Principios Matemáticos de Filosofía Natural. Una fórmula matemática para describir cómo funcionaba la gravedad sin preguntarse qué es. Esto es un movimiento muy importante que se da en toda la modernidad, sobre todo en la ciencia moderna, pero estamos viendo también aquí también en la nueva estética, en esta nueva ciencia que está surgiendo, que es, en el caso de los empiristas, vamos a ver que hay otra cosa, sobre todo en Kant al final, la idea de no preguntarse por la esencia de qué es la belleza. Eso lo respondería Platón hablando de una idea donde se unen estas características que hemos dicho, simetría, equilibrio, etcétera, sino describir las formas en que se producen en nosotros esto, y cuáles son, y que esto también es una investigación empírica, cuáles son los sentimientos en nosotros, como hemos dicho, que producen esa experiencia. Es decir, la experiencia de nosotros con algo que es bello o sublime produce en nuestras facultades, sobre todo la del gusto, una relación, una experiencia particular. Y entonces, ¿cómo se desarrolla esa experiencia? Toda esta investigación, desde la cosa, pensar la cosa no como bella en sí misma, sino que hay unas cualidades que nos afectan, y nosotros tenemos unos sentidos particulares para describir esas facultades, y a partir de ahí describir una experiencia. Todo eso es una investigación que es empírica, ¿no? Y se basa un poco en un poco en Newton, un poco en Locke, anteriormente en Francis Bacon, en esta idea de que nuestro conocimiento es conocimiento de objetos de experiencia, y si es conocimiento de objetos de experiencia, tenemos que ver cómo nos afectan, es decir, cómo tenemos relación con esa experiencia, y a partir de ahí, qué cosas producen nosotros. No sé que hacemos una pausa, yo los oigo, si tienen preguntas. Si muy está claro. muy complicado. Claro. Muy claro, dice Elba. Ojalá, pero yo mismo no me lo creo mucho, pero vamos a... pero quisiera preguntarles esto. ¿Se ve por qué esto es empírico? Porque aquí hay una búsqueda que es empírica, que no se preocupa tanto por el problema de las definiciones o de las esencias, sino por, como lo decíamos, descubrir este nuevo territorio. Un territorio que está en nosotros, pero que también está en la cosa. Porque bueno, se piensa que las cosas entonces tienen atributos que no tenían antes. Las cosas eran bellas porque antes se pensaba porque compartían de alguna forma, o la idea de belleza compartía con ellas
parte de sí, entonces las hacía bellas. Pero si se dan cuenta, y no podemos entender qué es la belleza a partir de la cosa, sino a partir de la idea de belleza. Cosa que además es difícil porque no sabemos bien si la tenemos o no. En cambio, los empiristas quieren basarse en esto que está frente a nosotros. Y abren con eso una explicación que Kant va a tratar de hacer una fundamentación trascendental de eso. Él mismo se lo señala a Burke en la crítica de la Facultad de Juicio, que Burke hace solamente empirismo. Pero yo quiero mostrar lo importante que es esto, porque esta búsqueda empírica, a pesar de que no vea que no solamente es explicar la experiencia, sino también, como lo decíamos ahorita, inventar de alguna forma nuevos sentidos en nosotros, o suponer que hay unos sentidos en nosotros que tenemos que describir mejor. Se trata efectivamente de partir de una cosa que es como muy importante en la ciencia desde Newton, incluso desde antes, desde Galileo hasta ahora, que es la idea de la experiencia como la instancia fundamental de relacionarnos con el mundo. Ya la relación con el mundo no puede ser solamente ideal, como lo pensaba Descartes, no puede ser ideal en el sentido platonizante, como lo vemos con la idea de belleza, sino es descubrir en el mundo las cualidades del mundo, entre ellas la belleza o las cualidades de conocimiento. Y esto se hace, en el caso, repito, de los empiristas, con esta investigación empírica también sobre nosotros mismos. Eso es empirista, porque se trata como de una psicología amplia, pero es una psicología que trata de mostrar cuál es la estructura de nuestra sensibilidad, pues, ¿no? De nuestra mente. ¿Seguimos entonces? Profesor, fíjese que yo... Isabel. ¿Cómo está? Buenas tardes a todos. Bueno, yo lo estoy relacionando mucho con la educación, lo que usted está hablando del empirismo, porque lo veo como que es una invitación a que tengamos que experimentar, a que las cosas se aprenden haciéndolas. O sea, lo llevo más al campo, ¿verdad? En el que yo me muevo. Y bueno, yo creo que es eso, o sea, no quedarnos con un concepto, sino invitarnos a vivir una experiencia de un encuentro mutuo. Y bueno, eso es lo que estaba pensando ahorita y lo quería comunicar. Pero está muy bien. Sí, perdón, Isabel, te interrumpí. No, profe, usted sabe que uno siempre trata como de que lo que vaya estudiando lo va relacionando con su, ¿verdad? Con su diario vivir, pues. Entonces me vino a la cabeza también una frase cuando uno va a Epcot, allá en Estados Unidos, hay un proverbio chino que dice en la entrada, te pueden contar muchas veces algo, pero nada como verlo una sola vez. O sea, me vino a la cabeza también esa idea de... Sí, así es. Sí. Pero hay una cosa importante en esto que tú dices, además, que es cultural. En este nuevo hombre que está reinventándose, no sé si, no totalmente, pero sí hay unas novedades. No es casual que en el siglo XVIII, que está haciendo esta investigación muy empírica, muy de la experiencia, muy de darle un papel importante a la experiencia, pero también de descubrir en nosotros cosas nuevas, este es el siglo donde se produce la gran revolución de la educación y de la pedagogía. Es decir, todas estas formas de nueva pedagogía, que además suponen otra cosa que es una invención que se sucede me van a decir que estoy loco. En el siglo XVIII, a finales sobre todo, y por eso surge una nueva pedagogía, se inventó la infancia que no existía, la infancia como una etapa muy importante que debe de reforzarse y educarse mucho, porque ahí es que se va a formar el hombre nuevo. La infancia antes no existía, es decir, los niños eran como mostricos, como bestezuelas afuera, que cuando sean poco grandes, cuando lleguen a la edad de la razón, se incluían entre nosotros, se metían dentro de la sociedad. Y entonces, bueno, de ahí todos estos actos de inclusión en la sociedad, el Bar Mishna para los judíos, la primera comunión para nosotros, actos iniciáticos. Los actos iniciáticos son actos para meter a los niños que ya son parte de nosotros y todos esos actos son como en la adolescencia, de modo que la niñez se pensaba más bien como un estado
a superar rápidamente para que te conviertas en hombre, en humano, ¿no? Algo así. Y es Sí. precisamente en este descubrimiento de las formas de sensibilidad nuestra muy empírica que empieza a surgir la comprensión de que en los niños es muy importante la formación. Y entonces se crea toda la pedagogía moderna, tiene inicios a finales del siglo XVIII. Exacto, gracias, profesor. No, de nada, un placer. Bien. Creo que María quería hablar también, profe. Ajá, sí, sí. María. Bueno, sí, yo estaba escuchando la participación de Isabel y ciertamente creo que a todos nos pasa un poco que, primero, no somos un grupo particularmente muy niños, vamos a llamarlo de esa forma. Cada quien trae cierta experiencia de otros campos, de otros gustos, de otras habilidades, vamos a llamarlo así. Sí. En mi caso, por mi gran placer por el arte, más no dedicación completa en él, yo me he dado la tarea de incursionar en muchos campos que rodean el mundo del arte. Por eso es que el otro día también yo comenté lo de la Cámara de las Maravillas, ¿se acuerda, no? Ajá, sí, claro. Bueno, el siglo XVIII, casualmente, fue precisamente la época donde la mayoría de los grandes museos se conformaron, ¿ok? Correcto. Y no tanto por lecturas, eso fue casi que una conjetura a la cual yo llegué solita con mentalidad administradora. Cuando tú tienes una gran cantidad de objetos, una gran cantidad de cosas acumuladas, tú tarde o temprano tienes que realizar inventarios. Cuando tú haces inventarios y ves todo lo que tienes, eventualmente vas a empezar a comparar y vas a empezar a tratar de clasificar cosas. Cuando tú clasificas cosas y las comparas, quieras o no, vas a terminar estudiándolas de alguna forma para poderle poner orden. Entonces, aquí ya no es solamente un tema de sentimientos o pensamientos o cualquier tipo de sensación que te pueda establecer el objeto como tal, o la experiencia como tal, o el conocimiento como tal, sino que de alguna manera tú tienes que organizarlo para efectivamente hacerlo universal, que es lo que veníamos hablando de hace rato. Incluso en la clase anterior, todo tenía que ser universal. Entonces, escuchándolo usted con el tema del gusto, escuchando la clase previa y de alguna manera integrando ciertas cositas que sé de otros campos, estoy tratando como de tejer en mi cabeza una red lógica que integre todo esto. No sé si lo que estoy diciendo en este momento les hace sentido, pero cuando tú te metes en temas de filosofía, el asunto llega o en el campo netamente teórico, que es lo que nos reúne aquí, de alguna manera tú tienes que hacerlo tan purificado, tan específico, que efectivamente lo puedas hacer universal. Porque si no, es un poco cómo lo llevo yo a la academia para poderlo hacer universal. ¿Cómo lo estandarizo hasta cierto punto? No sé si estoy mezclando muchas cosas, porque creo que todos estamos tratando de darle sentido a esto. Sí, pero, y por eso es que yo cuando les pregunto si me explico es fundamentalmente para ver si tiene sentido lo que voy diciendo. No sé si incluso estoy yéndome por otra rama. No, está bien. Pero vamos a decirlo así, yo quiero decirlo de una forma, como lo diría Gadamer. El asunto es que tratar de entender, como yo estoy de acuerdo con lo que tú dices sobre esto del universal, porque es que todo nuestro pensamiento es de universales. Estamos hablando ahorita de los empiristas, que los empiristas tratan de pensar el objeto singular, pero el objeto, precisamente la facultad del gusto, lo que va a tratar es de llevar ese objeto particular a producir una idea de universalidad, y es tan universal lo que quiere hacer Burke aquí, que trata de mostrar por qué es común a todos nosotros. Digamos, ahí la universalidad se quiere mostrar por el lado de la comunidad, pero es que todo nuestro pensamiento es universal, nosotros pensamos universalmente. Yo a lo mejor voy a decir una barbaridad
académica, pero la digo. Hay esta manía en la universidad norteamericana, que es hacer estos estudios culturales, que es pensar como cosas particulares. Ajá. A mí me dice un amigo, mire, tú no puedes escribir sobre Kant en Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, se supone que hay 10 millones de tipos escribiendo sobre Kant. Entonces, lo único que uno tiene es que pensar una cosa en particular y entonces buscar, hablar sobre Kant o hablar sobre Burke, metiéndolo en eso. A mí me parece eso un poco una necedad, porque es que nuestro pensamiento siempre es del universal. Y como tú decías, María, si yo voy a hacer filosofía, es muy difícil que haga filosofía de particulares, porque el reino de la filosofía es del pensamiento universal. Vemos modestamente estos señores como Burke y compañía, que hacen el esfuerzo de sacar de una cosa muy específica, hacer algo que sea universal, que sea compartido, que me permita pensar, por ejemplo, todo lo estético en función de el gusto. El gusto es una facultad, entonces, que se hace universal con respecto a la belleza. Ella es la que percibe la belleza, no otra, ¿no? Y como lo decía ahorita, bueno, es una facultad que se amplía hacia otros ámbitos, hacia el ámbito práctico. Sí, perdón, te interrumpí, María. No, es que tratando de llevarlo como que hasta estudiando un poco lo que ha sido la evolución de la separación de las ciencias, la especialización de las ciencias, esto de llevar lo particular al universal y viceversa, quizás, hasta me habla como de un tema de estadísticas, ¿sabes? Porque sí. Incluso la retórica que se maneja en las estadísticas es esa, de un universo. Tú escoges una muestra y la muestra se va a comportar igual que el universo. Sí, sí, ¿Okay? hay algo de esto. Y bueno, es como de alguna manera poder, por ejemplo, en la clase anterior estábamos hablando, en la clase de visual, sí, es que todavía confundo un poco los términos. Esto, que uno de los logros o de las formas como de enfocar un hecho artístico, un movimiento, una imagen X, era el haberle puesto un marco a la imagen. Claro. Porque la profesora Carmen ahorita planteaba cómo era posible que no pudiéramos verlo así, que el arte estuviera todo regado en cualquier parte y tal. Y ella hacía mucho énfasis en el marco. Ese marco no es precisamente el equivalente a la muestra de un universo. Sí. ¿Se podría plantear algo así? Buena intuición. Tendría que pensarlo, pero me parece como adecuado, ¿no? Sí, hay una... Por lo menos de lo que yo he podido notar. Y bueno, esto que señalas, que señalaba Carmen Alicia, que lo dejé esta idea de claro, sí, ¿no? Tengo que pensarlo, porque ahorita no podría responderte. Pero el marco supone precisamente, uno siempre piensa, vamos a decirlo así, el marco es la expresión en cosa de que uno necesita poner marcos a las cosas, pues, ¿no? Para poder pensarlas y categorizarlas y diferenciarlas o destacarlas, como entiendo que les dijo Carmen Alicia, ¿no? Clasificarlas, si no hay marco, estudiarlas, claro, no puedes. Sí. Resulta demasiado abstracto. Sí. Y cuando algo se vuelve tan abstracto, tú sencillamente no puedes hacerlo. ¿Okay? Claro, yo me imagino que habrá mentes geniales que están iluminadas o tienen virtudes extraordinarias que no tenemos el resto de los mortales y pueden verlo. Pero cuando tú de alguna manera quieres universalizar ese conocimiento, tú lo tienes que llevar, lo tienes que restringir a algo más pequeño. Claro. Lo tienes que enfocar. Sí. No sé si estoy diciendo una sarta de estupideces, pero no, para nada. Yo misma me estoy tratando de ordenar en todo esto. Muy bien. No sé qué pensarán las otras personas. Vamos a... Lo interesante es que los marcos que vayas creando, María, los discutas para ver si están más o menos bien o se pueden mejorar, etcétera, ¿no? Bueno, eso pretendo. Además que tengo que aprovechar en este momento porque tengo silencio en casa y eso es totalmente una lotería, pues. Una lotería. Qué bueno.
Emily tiene unas Muchísimas preguntas gracias. aquí. Espero no No, de haber nada, un dado placer. más esto. No, para nada, para nada. Emily tiene unas preguntas. Dice, me pregunto si, teniendo en cuenta que para mí la definición de empírico viene de una sensación científica, bueno, no necesariamente, Emily. Más bien la ciencia se para sobre una idea de empirismo que estaba antes de lo empírico. Es decir, antes de que hubiera ciencia ya había esta idea de el nominalismo, que es el famoso Guillermo de Ockham, que plantea esto, que no hay, que los conceptos no tienen realidad, sino realidad denotativa. Es decir, bueno, este es el acuerdo para señalar esto. Ese es uno de los comienzos. Después está Roger Bacon, que es un cura de Oxford. Oxford, se acuerdan que es una universidad que se funda porque se fueron unos profesores de París a Oxford, porque había unos líos, en París siempre hubo líos de universidades, entonces en 1100 se fundan Oxford. Y estaba este señor Roger Bacon, que también está pensando en que la realidad tiene que ser la realidad empírica, no hay como ninguna otra, y esto era casi pecaminoso. Y por otro lado, bueno, finalmente Bacon, que señala, tenemos que limpiar toda nuestra mente de estas ideas que han sido inventadas y que nos acosan, y limpiar nuestro espíritu, vamos a decirlo así, solamente con experiencias que es algo así, me hablan de lo que es el mundo, ¿no? Y claro, Bacon también es el espíritu de la ciencia, aunque como metodólogo o epistemólogo era muy malo, pero pensó que sobre este conocimiento empírico se va a fundar una nueva forma de conocer la realidad que va a ser clara, prístina, y además nos va a dar poder sobre la naturaleza para conquistarla. Y de ahí entonces arranca esta importante tradición empirista, ¿no? Tradición que se va mezclando con el racionalismo y forma, la mezcla más importante es Newton, precisamente. Newton es el tipo que, por una parte, piensa en modelos matemáticos, pero al mismo tiempo se da cuenta de que tiene que hacer experimentos para probar las cosas. Y Newton también entonces era un gran experimentalista. ¿Se acuerdan la difracción de los rayos de la luz del sol para ver los colores y después volverlos a unir? Pero Newton era un tipo que no solamente era un teórico, sino también experimentalista. Entonces dice, sigo leyendo lo que dice Emily. Entonces, lo que Burke propone es que nos enfrentemos al gusto por la evaluación de lo peculiar y eso que produce belleza o es sublime. Sí, efectivamente, lo que es bello y lo que es sublime es aquello, cosas que nos dan en nosotros, digamos, esa cosa produce en nosotros un reflejo que son pasiones, y esas pasiones es lo que llamamos, si son de agrado y son de amor y de amistad, pues, es la belleza. Y si nos producen terror, el sentimiento fundamental de lo sublime es el terror. Si nos producen terror, pero lo suficientemente distanciado para que no nos ahogue el terror, entonces eso produce sublimidad. Pero es empírico por los dos lados, porque es una cosa y características de una cosa, y es porque es una experiencia en nosotros. Es una experiencia que, lo va a decir Burke, no es tanto racional, no es tanto un pensamiento, sino un sentimiento que sentimos, ¿no? La experiencia es sensible, tiene origen sensible y además supone en primer lugar y fundamentalmente una sensación. Belleza y sublimidad son sensaciones o son originadas de sensaciones. No es un acto intelectual, no es un pensamiento racional. Eso va a ser así hasta Kant, que Kant es la mata de la racionalidad y de la teoricidad. Y Kant acepta que la belleza y lo sublime son fundamentalmente sentimentales. Yo les hablaba al principio, la primera clase, aquí estamos hablando del sentimentalismo inglés, que no es solamente que se trata de sentimientos, de que la moral es un sentimiento, la belleza son pasiones que producen experiencias en nosotros y experimentamos belleza o experimentamos sublime. Es decir, lo sublime o belleza es el nombre que le damos a una pasión, para decirlo de alguna forma. Ese sentimentalismo después se transforma, lo vamos a ver un poco con
con los enciclopedistas, sobre todo con Diderot, en una cosa que es muy racional, que es establecer relaciones. La belleza ya no es una pasión solamente, sino es establecer relaciones, y eso supone, vamos a verlo en su momento, una racionalidad. Pero pero sí va a continuar la idea de que no es solamente racionalidad, sino está como muy pegado a la experiencia. Claro, y la estética tiene que estar pegada a la experiencia, y esto les puede servir para todo el curso, porque la experiencia supone siempre una experiencia. Es decir, vemos algo con el sentido estético anterior de Aristóteles. Estética significa percepción en Aristóteles, y en el arte, sobre todo porque la estética del arte va a ser la imperante, la que va a salir imperante de esto, y no la estética de la naturaleza, que todavía Kant trataba de defenderla. Arte tenemos que verlo. No existe arte conceptual en el sentido de que, aunque sea arte conceptual, tú tienes que ver algo para que te preguntes por el concepto de la cosa, o qué es, cosas así. Pero no existe un arte conceptual en el sentido de que sea solamente algo que solamente piensas y no ves. No tienes experiencia con ello. Emery sigue. Y eso no es un poco la hermenéutica que plantea Gadamer. Es decir, si tomamos un hecho estético desde un punto de vista empirista, deberíamos no analizarlo, su construcción en el hecho de relacionarla con el ideal, sino de ver su peculiaridad. Ahora, eso peculiar refiere a su contexto, tiempo, historia y sociedad. Pero los empiristas no pensaban esto, ¿no? Esto efectivamente es Gadamer. Porque en Gadamer toda experiencia es una experiencia histórica y tiene que ver con la tradición que tenemos. Pero los empiristas no tienen todavía esta conciencia histórica. La conciencia histórica se va también a desarrollar a finales del siglo XVIII, pero fundamentalmente en el siglo XIX. De modo que los empiristas lo que hacen es contemplar una cosa y piensan que ello es el origen de nuestro conocimiento, y en el caso de la belleza, de nuestras sensaciones, sentimientos estéticos, ¿no? Yo cuando señalaba que nosotros creamos categorías nuevas, y en el caso del gusto es crear una categoría nueva para apreciar la belleza, y lo sublime en el caso de Burke. Esto un empirista no lo pensaría así. Él piensa que está descubriendo una facultad que está en nosotros, algo que está en nosotros, no una nueva forma de sentir, ¿no? Eso estaba ahí, lo que pasa es que no se había dicho, algo así. Entonces hay como una cosa muy propia del empirismo también, que es como un naturalismo. La realidad es así, lo que hago es captarla, y supongo que es igual lo que yo capto y pienso con la realidad. Después vendrá esta perspectiva histórica, que empieza fundamentalmente con Hegel, ¿no? En grande. Bien. Fíjense estas definiciones que intenta, como hablando de esto que hemos dicho de la definición, que intenta hacer Burke del gusto. Lo primero es señalar esto: no hay principios universales respecto al gusto. Es decir, no podemos hablar de una universalidad como se habla de una universalidad en matemática, a pesar de que después diga que hay a veces más acuerdo con respecto al gusto que una formulación de Aristóteles, señala. Pero esa formulación, ese acuerdo que supone el gusto, se produce precisamente por la experiencia, no se produce por una universalidad de la razón, que es un poco lo que hablaba María, sino una universalidad de la experiencia. Finalmente, lo del gusto es, ahí está encadenamiento, resumo un poco la cosa, porque todos tenemos en los mismos sentidos. Entonces, digamos, la conformación de los sentidos, desde los 5 sentidos, es igual en todos nosotros. Tenemos los mismos objetos que nos producen las mismas sensaciones, y entonces dice esta cosa: nosotros no podemos tener sentimientos, sentidos, percepciones de los sentidos distintas. Es decir, si yo veo claridad, tú debes también ver claridad. Si yo pruebo miel y la siento dulce, tú debes sentir también dulce. ¿Y esto por qué? Porque la miel tiene unas características que son experiencias en nosotros, o que nos van a producir una experiencia en nosotros, y el aparato para recibirlo, que es el gusto, pero el gusto como gusto para los sabores,
el gusto opera igual, de modo que todos tenemos el mismo sabor. Lo que dice Burke es que puede cambiar las preferencias, y dice que las preferencias cambian no tanto por los sentidos, sino por la cultura. Y entonces dice esto, a los holandeses les gusta el tabaco porque les da un pequeño temblor, ¿no? La cosa del fumar. Y entonces, claro, el sabor del tabaco es desagradable, pero bueno, culturalmente han agarrado el gusto por esto. Pero no es que el tabaco les va a parecer dulce, les parece amargo, les parece, no sé, acre el sabor. Lo que pasa es que se acostumbran y desarrollan un gusto por eso. Pero, pero entonces, fíjense, pues está de nuevo el buen empirismo, el saludable empirismo. Si todos tenemos los mismos sentidos, claro, habrá gente que tiene los sentidos atrofiados y puede que perciba el tabaco como dulce, pero bueno, es esa persona que tiene el sentido atrofiado. Pero si todos tenemos los sentidos bien puestos, por decirlo de algún modo, y tenemos los mismos objetos al frente, todos debemos de tener la misma experiencia. Y entonces las variaciones del gusto lo que suponen es por las intensidades que nosotros tomamos y efectivamente por los cultivos particulares que tienen que ver con, como lo decía, con hábitos y con cultura, ¿no? Pero allá hay, si ustedes se dan cuenta, en la idea de que los sentidos son los mismos y el objeto, si es el mismo, debe producirnos en todos lo mismo, ya hay la posibilidad, en la misma experiencia de una comunidad y poder hablar de un gusto que no sea solamente mi gusto, sino por lo menos se hace conversable, podemos hablar de él y no de estas sensaciones, los qualia, que son estas sensaciones como muy particulares, ¿no? Pero fíjense esta definición tan bonita del gusto. Facultad delicada y aérea que parece demasiado volátil para sujetarse a las trabas de una definición. No se preocupa mucho Burke de definir qué es. Prefiere como en tratar de entender la delicadeza y lo aéreo de esta facultad, ¿no? Tratar de agarrar un poco lo volátil, no para aprisionarlo y encerrarlo, sino pensarlo un poco. Esto que decía María, que les decía Carmen Alicia, ponerle un marco, no encerrarlo, pero ponerle un marco. Es un poco lo que está haciendo, parafraseando a Carmen Alicia, es lo que está haciendo Burke, tratar de ponerle marcos para diferenciar estas facultades, ¿no? Para diferenciarlas de otras que habían antes, entendimiento, razón, esas son facultades que bueno, uno puede pensarlo desde Aristóteles, desde Platón, a estas nuevas facultades que no hay que preocuparse, y esto es muy empirista, no hay que preocuparse por definiciones, sino más bien por entenderlas, o por entenderlas en su desarrollo, en su mismo producirse. Y aquí hay otra definición. Solo entiendo por la palabra gusto, déjame quitarlo. Se me trabó. Ajá. Solo entiendo por la palabra gusto aquella facultad o facultades, no sabe si es una o son varias relaciones entre otras facultades, vamos a ver que finalmente es eso, del entendimiento que se mueven por las obras de la imaginación y las bellas artes o que forman un juicio sobre ellas. Es decir, son facultades que reciben, que se mueven por, fundamentalmente, igual que Addison piensa que es más la imaginación, la facultad del gusto, de los placeres secundarios, como lo habíamos visto con Addison, él también lo señala así, que la vista o los sentidos inmediatos. Entonces, por un lado está la facultad que se mueve con la imaginación y las bellas artes, y por otra está la facultad más intelectual que permite hacer juicios, enjuiciar esas cosas bellas, sobre todo las bellas artes, que es donde entra más el juicio como crítica. Y entonces tenemos una facultad que ya tiene al menos estas dos funciones: captar la belleza y la belleza fundamentalmente de la imaginación y lo sublime,
y al mismo tiempo es la facultad que nos permitiría, más pegada al entendimiento y al juicio, la posibilidad de enjuiciar y de hacer crítica de arte. Entonces, como lo señalaba, esto se basa en los sentidos. Los 5 sentidos nuestros nos producen estas imágenes en nosotros de lo que es, está la sensación, afecta a los sentidos y eso produce ideas en nosotros. Él lo llamaba Locke, con Kant lo vamos a llamar representaciones, que es la representación de la cosa. Y entonces ahí entra la imaginación, que es la facultad que toma esas representaciones y las relaciona más libremente. Y entonces por ahí puede producir entonces mayor libertad estética, porque no es solamente, el gusto no tiene que ver solamente con lo que capta por los sentidos, sino con aquellas invenciones del arte que suponen una mayor intensidad respecto, como lo veíamos un poco con Addison, con respecto a la realidad. Es decir, son capaces de mostrarme la realidad de una forma más bella o más... ¿se recuerdan aquello de Addison, el calabozo que puede ser pintado bellamente, descrito bellamente, o cambiar la realidad y mostrárnosla de una forma distinta? Entonces, el gusto muestra esta posibilidad de universalidad basada en esta cosa empírica. Tenemos los mismos sentidos y tenemos las mismas sensaciones. Eso se relaciona, como lo decíamos, con la imaginación. Aquí hay una definición. Imaginación es una cierta especie de facultad. Fíjense que aquí tampoco importa mucho la definición. Una cierta especie de facultad que crea por sí misma, ora representando su placer las imágenes de las cosas del mismo modo y con el mismo orden, ora combinándolas de otro modo o con otro orden. A ella pertenece todo lo que se llama ingenio, fantasía, invención y otras cosas semejantes. Es una facultad efectivamente dependiente de los sentidos, pero que no está restringida a los sentidos. Y tiene esta definición maravillosa. La imaginación es la provincia más extensa de la pena y el placer, por ser la región de nuestros temores y de nuestras esperanzas y de todas las pasiones que tienen conexión con ellas. Es decir, la pena o dolor, son sinónimos aquí, y el placer son fundamentalmente o están fijas en el terreno de la imaginación. Y aquí es una cosa que ya lo había pensado en algún momento Hobbes, el filósofo del siglo anterior, de la filosofía política, el de Leviatán. Él dice, la imaginación es una de las facultades más potentes en nosotros, porque con la imaginación nosotros salimos del estado inmediato en el que estamos. Y entonces dice esta cosa maravillosa Hobbes, el hombre es el único... Están pasando unas botellas por aquí. El hombre es el único animal que gracias a por la imaginación tiene hambre por el hambre futura. Yo puedo acabar de almorzar ahorita y bueno, ahorita no, hace unas horas, pero todavía estoy lleno. Y entonces no tengo nada de hambre. Pero si me dicen que no va a haber comida de aquí en una semana, me desespero y entonces voy a cerrar la clase y salgo corriendo a ver qué compro por ahí, ¿no? ¿Qué consigo para comer? Es decir, gracias a la imaginación nosotros podemos superar los estados inmediatos y pensar entonces en cosas que no existen, que no están todavía, que las podemos construir imaginativamente. Esto que decía Hobbes, que es un poco el fundamento de la sociedad, y hay aquella idea del hombre es lobo del hombre. El hombre es lobo del hombre porque yo supongo que el otro tiene los mismos deseos que yo, y como tiene los mismos deseos que yo, va a tratar de cumplirlos, eso va a hacer que compitamos, y si competimos, entonces él va a querer tratar de dominarme a mí, yo voy a querer tratar de dominarlo ahí, por eso, solamente por pensarlo, yo voy a tratar de eliminar al otro o someterlo. Y el otro, por supuesto, va a querer hacer lo mismo que yo, porque está pensando más o menos lo mismo. Entonces, fíjense que esto es ni siquiera antes de entrar en la guerra, no es necesario entrar en la guerra de todos contra todos, ya es la base para pensar en el enfrentamiento civil, que es lo que piensa Hobbes que pasaría si no hay Estado. Nosotros decidimos por un contrato hacer un Estado que
regule las relaciones entre nosotros. Entonces el Estado es el que tiene el poder, ese es el Leviatán. Por eso es como vemos como las consecuencias políticas, en el caso de Hobbes, de esto que señala Burke aquí de forma a mí me parece tan bellamente dicho, ¿no? La pena y el placer tienen su lugar, tienen su provincia, su país en la imaginación. Nuestros temores y nuestras esperanzas, eso es lo que pensaba Hobbes, y de todas las pasiones que tienen conexión con ella. Es decir, la gran facultad estética es la imaginación. Es una facultad también empírica porque depende de los sentidos, pero donde se recrean de forma más enfática pasiones, sentimientos, temores y esperanzas, pena y placer. Y entonces la imaginación tiene esta posibilidad de producir representaciones, se produce placer, dice Hobbes, perdón, dice Hobbes, Burke, y crea, digamos, esta posibilidad de crear belleza, ¿no? La imaginación crea belleza, porque puede, un poco siguiendo a Addison, de lo que está en la naturaleza y de lo que experimentamos, que puede no ser tan bonito, puede llegar a crear una forma bella. Esto que decía Kant, el arte representa bellamente cosas de la naturaleza. Y la imaginación, pero sobre todo la idea esta del gusto, suponen esta relación que había señalado antes de pasada, del ingenio con el juicio, ¿no? Ingenio con esta palabra que es tan importante en el siglo XVIII. Yo no sé la etimología, pero en el siglo XVIII tiene una fuerza inmensa que es wit. Wit puede parecer ingenio, pero puede hablar también de sentido común, puede hablar de un poco de sabiduría. Lo que tiene wit es que no es conocimiento, no es racionalidad pura, vamos a decirlo así. No es conocimiento racional, sino es esta cosa como intuitiva, como sabiduría, como buen sentido. Un poco ingenio lleva a esto. El ingenio supone algo que no es tan pensado. El ingenioso es un tipo que en un sentido, en el sentido que está puesto aquí, ingenio es como la persona que es ocurrente, algo así. Entonces, el juicio, perdón, el gusto es una relación entre ingenio y juicio, ¿no? El ingenio versa principalmente en descubrir semejanzas y nota al mismo tiempo que el juicio se ocupa de hallar diferencia. Y aquí señala un poco Burke, por qué nosotros con estas facultades sentimos más placer en la semejanza y la imaginación le gusta más lo semejante que lo distinto. Bueno, da una explicación. Si nosotros vemos dos cosas distintas, dos cosas separadas, y las vemos distintas, no nos asombramos. Pero si vemos semejanza en ellas, esto nos llama mucho la atención. De modo que la imaginación estética funciona más por relacionadas de semejanza y por una relación estética, que lo que decíamos ahorita con respecto a la realidad, porque encuentra, por ejemplo, semejanzas en el arte iguales a la naturaleza. Y entonces hay como en el retrato que representa bien, retrato pictórico, por supuesto, que representa bien a alguien de afuera, ese retrato nos gusta mucho, nos parece bello porque la semejanza es muy evidente. Y él hace todo aquí una disquisición amplia y larga sobre por qué la semejanza es importante, por qué la semejanza supone también esta idea de juicio, porque nosotros podemos darnos cuenta de mayores semejanzas en la medida en que tengamos más conocimiento. Él pone este ejemplo de un zapatero que ve una pintura y observa que la pintura está muy bien, tiene buen gusto, dice Burke, pero el zapato no está bien hecho y eso le causa le interrumpe un poco la belleza. O él lo señala de alguien que es anatomista, va a un estudio de un pintor y se da cuenta de que
la representación del cuerpo está bien hecha, pero hay un músculo que no debería estar tan inflamado, tan inflado, porque no corresponde. Y entonces eso también le causa cierta interrupción del gusto, a pesar de que considere la pintura bella. Y aquí entonces Addison empieza a relacionar el gusto no solamente hacia la imaginación y hacia los sentidos, sino hacia el conocimiento, hacia lo intelectual. Y entonces comienza de nuevo como a mover o a ensanchar el ámbito de esto que se llama gusto. Un poco más adelante, fíjense esto, el gusto, supondría un juicio más refinado, dice, en suma, me parece que lo que se llama gusto, en la acepción más general de la palabra, no es una idea simple, sino compuesta. Parte de los placeres primarios del sentido, parte de los placeres secundarios de la imaginación y parte de las conclusiones que deduce de ellos la razón acerca de sus varias relaciones y también acerca de las pasiones, costumbres y acciones humanas. Todo esto se requiere para formar el gusto. Entonces fíjense que ya no es solamente recepción de los sentidos a la que hemos añadido, o añadió Burke, imaginación, sino ahora habla de la posibilidad, las conclusiones que deduce de ellos la razón en el sentido de la crítica y de la capacidad de juicio, pero lo aumenta entonces el gusto a una facultad que yo hablaba del campo práctico, las pasiones y las costumbres y acciones humanas. Todo esto se requiere para formar el gusto. Variedad del gusto se da por diversidad en la sensibilidad y el juicio, es decir, en la relación entre sensibilidad, que es fundamentalmente esta experiencia estética, y juicio, que son las capacidades estas de elaborar, intelectuales de elaborar, ¿no? Lugar del entendimiento y la imaginación en la formación y aplicación del gusto, dice, es debido a que el gusto, sea lo que fuere, todavía no sabemos y no importa mucho, sino importa describirlo lo mejor posible, sea lo que fuere, se mejora puntualmente como mejoramos nuestro juicio, extendiendo nuestro conocimiento por medio de una constante atención al objeto y del frecuente ejercicio, es decir, el frecuente ejercicio del pensar. Entonces fíjense cómo el gusto, de ser una facultad como muy pegada a los sentidos, también se tiñe con el conocimiento, con la razón, y como lo decía, tiene además posibilidades de ser, por ejemplo, en lograr más acuerdos que en la racionalidad. Puede haber diferencias en algunas discusiones racionales, pero dice Burke, es muy difícil que haya diferencias importantes en el gusto. Las diferencias que señala él se dan por vamos a decirlo así, desequilibrios entre la imaginación y el juicio, es decir, la posibilidad de enjuiciar. Si nuestra imaginación es como muy fuerte, y él dice hay caracteres que son como muy llevados por la imaginación, por las pasiones que se despiertan en la imaginación, ahí se pierde un poco el juicio y el gusto cojea por el lado de las pasiones. Y si hay espíritus que los llama como muy fríos, que no se emocionan con la sensación, bueno, van a ser como muy intelectuales y no van a tener algo así como la bella pasión de la belleza. Y entonces eso produce, ¿cómo es que se llama? Produce entonces también que el gusto se funcione de manera inadecuada por el lado del juicio, porque el juicio no es lo suficientemente cercano o pegado a la imaginación o a los sentidos para poder tener un buen gusto. Que creo que siempre, a pesar de las relaciones que establece con la razón, con el entendimiento, y que le permiten hacer juicio, facultad de enjuiciar, facultad de juzgar, la crítica estética es una posibilidad de juzgar. Pienso en juzgar aquí como sopesar, por qué es bello esto, que en esto que estoy viendo, en esta obra, en este cuadro, en esta escultura, qué hay de belleza en ello. Y eso supone entonces percepciones, pero también supone poder
pensar las relaciones entre estas representaciones y ver qué cosa hay ahí que me parece más bella que otra. Y por aquí estamos entrando un poco a, como lo he dicho, a Diderot, que piensa la belleza como relaciones. En todo caso, fíjense que esta definición, como yo señalaba al principio, esta incursión en esta nueva tierra, en este nuevo territorio de nuestra alma, por decirlo de alguna forma, de nuestra subjetividad, decirlo con términos más modernos, se trata entonces de ver en qué consiste este nuevo territorio, esta nueva facultad en nosotros, qué relaciones tiene, cómo se conforma, y esto supone estos primeros mapas. Piensen en los primeros mapas de América, que eran, esto lo va a ser digamos, la conclusión, por lo menos en nuestro curso, con Fabiola están haciendo en simultáneo lo siguiente, pero con Kant podemos ver que ya el mapa está mucho más terminado. Estamos sobre la hora, nos quedamos en el gusto. Yo quería ver un poco solamente quiero señalar esto. Yo lo habíamos dicho antes, pero lo refiero en particular ahora para lo sublime y lo bello. Hay una cosa importante que quiere hacer Burke aquí, que es seguir en este programa a partir de la experiencia, está el objeto, ese objeto produce en nosotros sensaciones, y esas sensaciones producen lo que Locke llama ideas, ¿no? John Locke. Y entonces lo que quiere mostrar Burke, que ahora además de estar hablando de esta nueva facultad, que es el gusto, de forma mucho más refinada de lo que lo hizo Addison, que fue más o menos de pasada, la anatomía o el estudio anatómico de nuestra alma es mucho más profundo. También Burke se da la maravilla de inventar este nuevo sentimiento estético que es lo sublime. Como decía, este es uno de sus grandes aportes para la estética, no solamente del siglo XVIII, pero sino del siglo XIX con el romanticismo. Creo que deben de estar viendo esto con Fabiola, ¿no? En este sentido, hay una relectura de Burke o recuperar motivos de Burke en el siglo XIX para finales del XVIII, principios del XIX, por el romanticismo. Después de que Kant lo señalaba como un aporte importante, pero en Kant vamos a ver como una culminación de esta investigación. Pero entonces, para diferenciar, fíjense, fundar y diferenciar lo sublime y lo bello, sobre todo fundar lo sublime. Burke lo va a hacer por esta idea por esta forma de explicar, vamos a decirlo así, cuáles son las fuentes. De nuevo, aquello que señalábamos con Newton, yo no voy a saber qué es lo sublime, él no quiere, dice, no puedo explicar qué es esto, sino voy a explicar cuáles son las causas que lo producen. Es decir, qué cosas producen en nosotros, cuál es la mecánica, vamos a decirlo así, de lo sublime y de lo bello. La mecánica de lo sublime y lo bello tiene que ver con pasiones, vamos a decirlo así, primero, con tendencias nuestras, estas a la conservación y a la sociabilidad, que son alimentadas o son producidas por pasiones, ¿no? Y esas pasiones van a producir en nosotros lo sublime o lo bello. Y entonces, por eso va a ser esta clasificación de nuestros sentimientos, que es lo que se produce aquí, finalmente. Lo que va a hacer Burke es mostrar cómo y por qué las pasiones son causas en nosotros de sentimientos de sublime o de belleza. Y bueno, lo fundamental, para no avanzar mucho, es esto de pensar, y así lo dice, no recuerdo cómo que se llama el autor en el libro de Valerio Bozal, que describe a Burke. La gran pregunta es, ¿cómo se le ocurre? ¿Cuál es el atrevimiento de Burke de pensar que el terror, que es el sentimiento fundamental que nos produce esta
dolor y pena, puede llegar a producir un sentimiento estético. Puede llegar a producir esto que señala Burke aquí, que es el deleite, que es, a pesar de que tengamos un sentimiento de pena, esa pena no es el dolor inmediato, el terror inmediato, porque si estamos sumidos en el terror inmediato no podemos pensar nada y no hacemos nada. De hecho, dice Burke, se crea como una suerte de parálisis. Pero cuando pasa ese terror, cuando ya no estamos bajo el dominio de ese terror, y entonces por eso habla Burke de una privación de la pena, ya no estamos bajo el dominio del terror, podemos sentir esto que él señala que es deleite, ¿no? Un placer que no puede existir sin la privación o la remoción de una pena. Es decir, si estuviésemos aterrorizados, no podríamos sentir ese deleite. Estamos demasiado sumidos dentro del sentimiento, y como es un sentimiento que nos va a llevar a la idea de poder conservarnos, esto que está aquí, bajo terror lo que hacemos es correr, cuidarnos, protegernos, etc. Pero una vez que cesa el terror, entra la posibilidad del deleite, de ese, y eso es lo sublime, de la posibilidad de disfrutar de aquel sentimiento de terror inicial. Y esto es lo que posibilita que lo que causa horror pueda también causar un sentimiento estético. Pero supone una cosa, ya creo que lo habíamos hablado con Addison, que es fundamental en la estética del siglo XVIII, que es que la estética supone una perspectiva, una distancia de lo real. En ese sentido, perspectiva. No estamos subidos ni en el encanto, el disfrute de los sentimientos que tendría que ver con el placer. Burke lo dice de la belleza. La belleza supone la posibilidad de sociabilidad. Lo dice aquí. Supone relaciones con respecto a los otros. Esas relaciones pueden ser relaciones eróticas por sobrevivencia de la especie, lo señala Burke, y esas no son bellas porque estamos demasiado sumidos dentro del objeto, o deseamos mucho el objeto. Más bien la belleza supone la distancia con respecto al sentimiento. Kant va a decir el agrado. El agrado es lo sabroso de lo que probamos. Y ahí no hay distancia, ahí estamos, va a decir Kant, estamos prisioneros todavía del objeto. En cambio la belleza, como lo sublime, es la posibilidad de tener una distancia estética con respecto al objeto, con respecto a lo que nos causa el dolor profundo, que es el terror, o lo que nos causa el placer demasiado corporal, vamos a decirlo así, de la sexualidad, que es este amor que es sexual fundamentalmente. Frente a ello está el amor estético, el amor de la belleza, que supone relaciones de agrado con respecto a las cosas que no pasan por este lazo del cuerpo. Y entonces fíjense que los sentimientos estéticos en Burke suponen pasiones, y pasiones supone pasiones muy fuertes, sobre todo piensa Burke que es muchísimo más fuerte el terror, es la pasión más fuerte en nosotros, porque finalmente lo que lleva al terror es a pensar en la muerte y a suponer la muerte, que es el rey de los terrores, esa frase magnífica que tiene Burke, ¿no? La muerte es la pasión, digamos, el terror que tenemos por la muerte es el terror máximo, ¿no? Y de modo que todos los terrores anteriores o todos los terrores más pequeños son embajadores del señor de los terrores, ¿no? Que es la muerte. Pero podemos tener el sentimiento estético si no estamos sumidos por bajo el reino del terror, ¿no? Porque si estamos bajo el reino del terror, apenas pensamos, ¿no? Y pensamos casi siempre en salir corriendo. Entonces, la distancia estética es lo que permite, fíjense, ya que de nuevo es determinar una experiencia. La experiencia estética es una experiencia que tiene orígenes pasionales,
pero que sin embargo no está sumido por esas pasiones, y entonces supone cierta distancia. Y eso es lo que permite que disfrutemos de la belleza y disfrutemos de lo sublime, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejarlo. Yo había calculado que la cosa íbamos a avanzar un poquito más, pero déjenme ordenar un poco más estos apuntes y se los envío seguramente mañana. Mañana en la tardecita, pues tengo una cosa que hacer en la universidad en la mañana. Se los envío y entonces, bueno, vemos con más holgura lo sublime y lo bello en Burke. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Perfecto. Déjame salir de aquí para Buenísimo. irme. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? No tienes el pelote, Valerie. No, ya estoy contenida. Muy bien. Pero pronto, Sí, sí. lo sublime y la cosa es más bien sin límites, lo ilimitado, lo gigantesco. Para variar. Vale. ¿Alguna duda, pregunta? Bien, de todas formas, continuamos con Burke entonces la semana que viene con lo bello y lo sublime. Lean lo que yo puse en la guía esta, pero bueno, tiene más tiempo, lean más. Yo diría como pero sí, la primera parte es como importante, pero entonces lean en eso, en extenso. Si se dan cuenta, Burke además es como fácil de leer porque son estos capitulitos pequeñitos, ¿no? Excepto esto del gusto, que es larguísimo, es demasiado largo. El resto de las investigaciones son capítulos, partecitas pequeñas, que bueno, se van concatenadas unas con otras. Y es más fácil, más grato leerlo. Bien, Perfecto. Muchísimas gracias pues por su atención. Gracias. Un placer. Menos mal que no te falló la conexión. Sí, ¿verdad? Un placer estar con ustedes y nos vemos entonces la semana que viene. Estoy atento de todas formas por el WhatsApp, si tienen preguntas. Buenísimo. De acuerdo. Gracias. Chévere. Chao. Bien. Buenas tardes. Feliz tarde. Saludos por allá. Seguro.